Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Mi canal, tu canal, muchas gracias por estar aquí. Y hoy les quiero hablar del momento en que yo comencé a darme cuenta que estaba avanzando en mi proceso, que ya no era la misma versión de antes y que había cambiado de cierta manera. Comencé, primero que todo, a sentirme diferente porque ya no encajaba o ya no me nacía estar con personas o en lugares o viviendo situaciones que antes a mí me llamaban la atención o donde antes yo quería estar. Comencé a filtrar genuinamente y naturalmente o espontáneamente personas, actitudes, comencé a reaccionar diferente, comencé a desligarme de ciertas circunstancias que antes hacían parte de mi vida y de las cuales yo jamás pensé que iba a poder soltar, porque pensé que estaban arraigadas o hacían parte de mi esencia. Las conversaciones que antes de pronto, no sé, me parecían divertidas, siento que ya, ya no me parecían tan chéveres, de cierta manera me parecían vacías. Comencé a darme cuenta que me gusta mucho, digamos, interactuar con personas mayores que yo, de las cuales pueda, digamos, que me puedan aportar algo de su experiencia. Algo que me hizo entender que era un cambio completamente genuino y auténtico fue que las personas, o es que las personas que me rodean, notaron un cambio grande, de cierta manera, en mi comportamiento, en mis actitudes, en mis reacciones, en mis expresiones, en mi manera de hablar, en mis acciones. Y no solamente lo notaron esas personas, sino que como yo tengo la, digamos, costumbre últimamente de observarme y de ser mi propia o de cuestionarme todo el tiempo de manera positiva, entonces yo más que nadie me di cuenta que había cambiado muchísimo y comencé a sentirme súper bien con el cambio que estaba teniendo, porque mucha gente te dice, no cambies, tu esencia, no sé qué, pero yo creo que de cierta manera cuando tú creces, cuando tú vas avanzando en sabiduría emocional, cuando vas sanando de cierta manera, hasta algo de tu esencia cambia, aunque genuinamente lo extrovertida, lo espontánea y muchas cosas de mí siguen ahí, pero he logrado, digamos, sensibilizarme un poco más, ser un poco más empática, ha crecido un poco mi vulnerabilidad positivamente, he dejado de vivir del ego y de reaccionar desde el ego. Y es que definitivamente comencé a reaccionar diferente ante todas las situaciones de mi vida. Hoy en día elijo mi paz antes que el placer, antes que tener la razón. Siento que este cambio me ha dado para entender y para tener muy claro qué es lo que quiero y qué es lo que no, mis no negociables en cualquier tipo de ámbito de mi vida, en mis relaciones interpersonales, en mis relaciones de pareja, en mi relación con mi familia. Comencé a tener muy en cuenta o a cuidar lo que consumía, lo que pensaba, lo que decía, cómo reaccionaba, ciertas actitudes. Y no es porque me quería más que nadie en lo absoluto, sino porque tuve la valentía, digamos, de elevar así sea un 1% mi conciencia y eso hizo un cambio y dio paso a una transformación gigante. Algo de lo que me he dado cuenta es que solté versiones de mí, las cuales antes me hacían sentir segura y que yo comencé a crear en modo defensa, desde mi ego, desde mi impulsividad, desde mi inmadurez, desde mi bajo nivel de conciencia. Obviamente cambiaron mis elecciones, mis decisiones, mis estándares, eh, porque ya siento que no encajo ni me resuena lo mismo que antes en relaciones interpersonales. Siento que de alguna manera ha evolucionado mi alma, si se puede decir así. Hay cosas que me causan incomodidad interna y curiosidad y las cuales quiero, digamos, transformar, porque yo sé que es una evolución y es un cambio que de cierta manera tiene algunos detalles que no son tan cómodos, pero que te ayudan a impulsarte y a crecer. Comencé a resignificar ciertas emociones y ciertos pensamientos que antes me hacían actuar en piloto automático y reaccionar impulsivamente. Y me di cuenta que mi energía ya no encajaba en los mismos lugares porque comenzó a fastidiarme el ruido, los distractores
Me volví una persona un poco más solitaria, pero comencé a valorar muchísimo más lo que los seres humanos debemos valorar y es la familia, las personas que realmente nos aman. Comencé a ser un poco más intuitiva y a darme cuenta de lo que debo soltar y lo que definitivamente no me hace bien. Al principio fue raro porque tuve un aislamiento. Yo dije, ¿qué me pasa? Me estoy alejando del mundo. Pero lo que no había entendido en ese momento, que hoy en día tengo muy claro, y es que me alejé del mundo, pero me acerqué muchísimo a mí. Comencé a perder personas, creencias, miedos, costumbres y situaciones que no me estaban ayudando para nada a ser la versión que todos los días hoy en día, eh, válgase la redundancia, estoy construyendo. Entonces, esos fueron como algunos detalles que me hicieron entender que estaba cambiando, que estaba madurando, que estaba creciendo en conciencia y despertando, que no es lo mismo, porque muchas personas creen que porque uno va creciendo en edad o porque uno va madurando de cierta manera, está elevando su conciencia y las cosas no son así. De verdad fue un trabajo, fue un proceso, fue autoayuda, fue disposición y sigo en el camino y lo seguiré haciendo porque es algo que hizo que naciera un propósito en mí y precisamente es este, de poder compartirles a ustedes y poder decirles que ustedes también pueden, que pueden sentirse mejor y ser cada día mejor. Les mando un abrazo gigante y bueno, me queda además decirles que me sigan para que les sigan llegando más notificaciones mías. Besitos. Nos vemos en el próximo video.